Buenas noches, profesor y compañeros. Por aquí Leonardo Castillo. Les voy a estar hablando en el tema que estamos tratando actualmente de regímenes transitorios, en especial la parte de los sistemas, cómo influyen los sistemas de regulación, la parte de energética que tiene que ver con las pérdidas y también el cómo disminuirlas. El primer punto que voy a estar tratando es regímenes electromagnéticos transitorios en los sistemas de regulación de motores trifásicos asíncronos. Este tipo de estudios básicamente lo que hace es analizar el comportamiento tanto de los fenómenos eléctricos y magnéticos que se presentan en los instantes cuando ocurre un accionamiento sobre el motor, que igual lo veremos más adelante. Esto tiene que ver con lo que sea su arranque, su parada, regulación de la velocidad, inversión de giro e incluso cuando ocurren las fallas. El estudio electromagnético es de referencia, como lo dice allí, pero debido a veces el poco impacto o los bajos resultados que arroja, no en el sentido de importancia, sino de que son valores bastante pequeños, no siempre se toma en cuenta. Cabe destacar que el periodo en el que ocurre un transitorio es sumamente corto, es de incluso hasta las milésimas de segundo, que de hecho estas son las medidas que a veces se deben colocar en los osciloscopios para poder realizar su posterior análisis. Cada elemento del equipo durante este proceso transitorio sufre un estrés mayor de lo que ocurriría de manera nominal. Es de ahí de donde sale su importancia, puesto que en las características de diseño y todo ese proceso para la fabricación de los motores sí es necesario tomar en cuenta el efecto de los transitorios. Como se puede ver acá en la figura, tenemos una gráfica como con ruido, mientras que hay otra más continua. Por la complejidad de los cálculos que presenta el estudio de los transitorios, lo que normalmente se hace es que se sacan promedios para facilitar los cálculos y la elección, ya sea de materiales, de las bobinas y cualquier otro componente que se vaya a agregar al motor. Vemos que entonces se manejan dos tipos de regímenes, como lo dice aquí la imagen. Está el permanente y el dinámico. En el permanente, que es bajo el esquema sobre el cual muchas veces se realizan los análisis, tiene que ver más que todo es directamente con el funcionamiento nominal del equipo, mientras que el régimen dinámico sí toma en cuenta la parte de los transitorios y cómo estos afectan. Sin embargo, estos son amortiguados rápidamente por el funcionamiento nominal del motor. Esa es otra razón por la cual no siempre son mencionados en estudios técnicos de electricidad. Sin embargo, a nivel de ingeniería sí son bastante importantes de tomar en cuenta. Y esto es porque durante ese régimen dinámico y el momento del transitorio, los valores pueden tomar incluso una relación de 4 a 1, es decir, por cada valor en régimen permanente en promedio, ¿verdad? El valor en su momento dinámico transitorio puede ser de hasta 4 veces mayor en lo que es el arranque y hasta de 8 veces si ocurre una inversión de giro. Ahora, ¿qué ocurre cuando en el momento en que pasa el transitorio? Ocurren pérdidas eléctricas y es por esto también que es importante su estudio. Estas, como ya se mencionó en el punto anterior, ocurren debido al accionamiento o a los accionamientos o maniobras, también se les llama, que se hacen sobre el motor. Para ello, como se dijo también, son cálculos complejos debido a que son integrales y a veces hacerlo de manera manual es difícil. Ese es el motivo por el cual normalmente se utilizan programas informáticos y simuladores para entonces, a veces por tanteo, a veces sí por cálculos más detallados, obtener los valores correctos y saber poder con lo que es los estudios de coordinación de protecciones o para las mismas características de diseño. Vemos entonces aquí que la fórmula que se presenta es delta A sub A, que posee dos integrales. La primera vemos que es de 0 a TA, eso tiene que ver con el tiempo en el que ocurre el transitorio. A veces también se toma en cuenta lo que es la velocidad angular.
3 por la primera corriente elevada al cuadrado por la resistencia 1. Tanto la resistencia 1 como R'2 tiene que ver con las resistencias en el circuito estatórico y en el circuito del rotor, ya que estas son las que afectan y es donde se ve básicamente en los transitorios. Ambas fórmulas son casi iguales. Vemos aquí entonces un poco sobre su significado, pues aquí en la segunda aparece igual el delta sub A, pero debido a algunas igualaciones que se hacen entre ambas fórmulas, es posible simplificarla de esta manera, donde nos dice entonces que delta A sub A va a ser igual a la integral de el deslizamiento final y el inicial por J, que tiene que ver con el momento de inercia, que es medido en kilogramos por metros cuadrados. Este es un valor relacionado con la parte mecánica y el par. La velocidad entonces angular su 0 al cuadrado por entonces esa diferencia entre las resistencias por el deslizamiento y el diferencial del deslizamiento para poder realizar el cálculo de la integral. Estos son los valores que se toman en cuenta para la fórmula. Ahora, las pérdidas en el circuito rotórico, partiendo de esa fórmula que según la guía nos dice que son iguales a la reserva de energía cinética. Hay que recordar que la energía cinética está dada por el movimiento. Entonces nos dice que delta A sub A va a ser igual entonces al momento de inercia multiplicado por la velocidad angular su 0 elevado al cuadrado entre 2. Mientras que las pérdidas en el circuito estatórico, que tiene que ver con la parte inmóvil del circuito, va a ser entonces igual, agregando a la fórmula anterior lo que sería la resistencia 1 y la resistencia prima sub 2. Como vemos aquí en la imagen, esto sería parte del resumen de los análisis que se hacen referente al uso de esta fórmula, que nos dice que mientras haya una mayor resistencia en el circuito rotórico, menor será la resistencia presente en el circuito del estator. Ahora, ¿cómo se logra disminuir las pérdidas energéticas en este tipo de motores? Pues la teoría nos indica que mientras mayor sea la potencia del motor, va a ir entonces en proporción las pérdidas que se presentan. Normalmente lo que se hace es trabajar con la regulación para lo que es las maniobras de los motores, como ya se mencionó, la parada, el arranque, inversión de giro, regulación de velocidad o paradas por fallas. Las soluciones que se pueden aportar son el uso de circuitos serie paralelos para conectar motores de capacidad igual, partiendo de una gran capacidad, se divide en dos de capacidades iguales, utilizar el conjunto para la regulación de velocidad Ward-Leonard, que fue visto en la parte tanto de motores de corriente continua como alterna, que básicamente es un variador de frecuencia con acoplamientos de otros de generadores y motores que van a alimentar entonces a la carga, o el uso de variadores de frecuencia, que son los que se utilizan gracias a los circuitos electrónicos. El primero, que sería el serie paralelo, lo que permite este tipo de modulaciones es crear escalonamientos en lo que serían las variables del motor. Aquí vemos una gráfica aportada por la guía SEAC de lo que serían las pérdidas y cómo iría entonces el crecimiento de esos valores en el tiempo. Pues al conectarse primeramente en serie, se sabe entonces que esas resistencias conectadas en serie genera en la segunda una caída de tensión, por lo cual la tensión es dividida a la mitad para cada motor. Luego de un tiempo se hace la conmutación correspondiente y estos dos motores pasan a estar conectados en paralelo, recibiendo así la plena tensión que pueda alimentarse desde la red. Su fórmula sería entonces A sub L con las siguientes variables: igual el momento de inercia, la velocidad angular, más un medio del momento de inercia, velocidad angular al cuadrado entre 2. Al realizar esa operación aritmética nos da el valor de 3/4, que significaría entonces el 75% de lo que sería el arranque a plena carga.
La segunda solución, como ya se mencionó, era utilizando el conjunto Ward-Leonard, que permite una regulación en rangos más amplios de sus valores. Aquí podemos ver la gráfica cómo se expresan 5 de estos escalonamientos. Y entonces, ¿qué sucede? Las otras fórmulas que se presentan para el cálculo de este tipo de pérdidas y el consumo de los motores durante el periodo transitorio nos indica que mientras haya una mayor cantidad de escalonamientos, la cantidad de pérdidas disminuirá inversamente a esa proporción. Como podemos ver aquí en la fórmula, vemos que las pérdidas delta A' sub A va a ser igual entonces a delta A sub A 1 sobre P, donde P es entonces el número de escalonamientos. Igual sucede en la parte del consumo. Ahora que en la misma guía aparece, para afianzar un poco los conocimientos, aparece un ejemplo práctico del uso de estas fórmulas para corroborar entonces lo que serían las ventajas que aportan en este caso el uso de un motor de 2 pasos, es decir, de pasar de la conexión serial a paralelo, o que tenga 2 momentos de accionamiento. Vemos que el motor posee las siguientes características. Para el ejercicio se tomará que el arranque es en vacío, por lo cual el par iniciará en cero y no tendrá entonces par resistente elevado. Las velocidades de giro van a ser entre 1500 y 3000 RPM. Va a tener esos dos valores de velocidad. La potencia será entonces de 9 y 10,5 kilovatios. El momento de inercia va a ser de 2,011 kilogramos por metro cuadrado. Y la relación entre las resistencias estatórica y rotórica, que viene dada por R1 entre R' sub 2, va a ser reducida, por lo cual el resultado que se va a tomar en cuenta será de 1.8, el cual hay que aclarar que es adimensional, pues solo es una relación, así como ocurre en el caso de las relaciones de transformación. Vemos que tiene 3 pasos el ejercicio. Primero es calcular la velocidad síncrona a partir de la velocidad de giro, calcular entonces las pérdidas en el arranque y posteriormente las pérdidas en el frenado. En primera instancia, la fórmula para calcular la velocidad síncrona tenemos entonces que para calcular la velocidad síncrona, que es la velocidad angular, que se mide como vemos acá en radianes sobre segundos, es pi por la velocidad de giro entre 30, que es la constante. Nos arroja entonces para la primera velocidad 157 radianes sobre segundo y para la segunda 314 radianes sobre segundo. Ahora esos valores los introducimos en la siguiente fórmula que ya se explicó anteriormente. Vamos entonces a tener 2 casos. En el primero, cuando es un arranque directo o a un solo tiempo, o también llamado a plena carga. Y el segundo caso va a ser entonces utilizando los 2 tiempos, los 2 momentos que ofrece el motor. Aplicando esa fórmula vemos que aquí tenemos el 2.8, que sería el resultado de 1 más esa relación entre las resistencias, el 2,011 del momento de inercia, el 3,14 que es la velocidad angular, el 2 que es constante. Eso nos da un valor de 0,077 kilovatios hora. Vemos que el valor es bastante pequeño. En el caso de que se vayan a utilizar los 2 momentos, debido a que son velocidades angulares iguales y se supone que también serían motores iguales, el resultado que arroja es de 0,019 kilovatios hora. Como son 2 motores iguales, vemos entonces que la pérdida total sería el doble de esta y sería de 0,038 kilovatios hora, que sería casi que la mitad o menos del valor del arranque a plena carga. Igual ocurrirá en el caso de las pérdidas presentes en el frenado. Vemos que aquí se debe utilizar el 3 como constante debido al momento en el que ocurre el frenado, que se supone que es en la velocidad angular 0 al cuadrado, y eso nos da un valor de 0,231 kilovatios hora. Vemos que al requerir más energía para frenar la inercia del motor, o mejor dicho del eje del motor, es requerida una mayor potencia que en el caso del arranque. Ahora, si se va a realizar de manera escalonada el frenado, vemos que el primer resultado tiene que partir desde ese momento de la velocidad angular máxima, por decirlo así, que sería omega sus O2 hasta entonces omega 0 o 1, que sería el intermedio entre
la velocidad final y la 0. Ese resultado entonces nos arroja 0,019. Y no se debe tomar en cuenta el 3, que es constante cuando se realiza desde plena carga o completo directo el frenado. Mientras que en el otro cálculo del otro paso, el otro escalonamiento que va desde omega O1 hasta 0, ahí sí se debe tomar en cuenta el 3 y el resultado que da es 0,058 kilovatios hora. Ahora, sumando esos dos para ver la potencia total, la pérdida total, mejor dicho, nos da 0,077, que si analizamos el resultado anterior era lo que arrojaba en el arranque directo. Ahora se puede ver que la diferencia de las pérdidas se reduce casi que a 1/3. Es decir, que el uso de otros métodos, tanto para el frenado como para el arranque de los motores, aporta eficiencia energética a la planta donde estén trabajando los motores, por lo cual entonces, aunque sea un valor pequeño, es bastante importante este tipo de estudios. Muchísimas gracias por su atención.